Buenas noches, bienvenidos a este último conversatorio con familias y con la comunidad sorda del año 2025. Increíble, nos llegó diciembre ya, doctora Ruth. Sí, y es el mes en que cumplimos 5 años. Este es el mes de cumpleaños nuestro. Exactamente, justamente por eso no podíamos dejar pasar el mes de diciembre, aunque el mes pasado, en noviembre, tuvimos un encuentro muy rico con el noveno Simposio Internacional de Educación para Personas Sordas y ahí se abordaron temas dirigidos a las familias. De todas maneras, ya es tradición por 5 años reunirnos una vez al mes, el último sábado de cada mes, para conversar con padres, madres, hermanos, con familias y la comunidad sorda. Entonces, para celebrar este quinto año y para tener una conversación que mejor no pudo ser para cerrar un año, vamos a iniciar con la oración. ¿Qué le parece, doctora Ruth? Sí, yo creo que segundo está listo, ¿verdad? Sí, Iniciamos con la oración y luego seguimos con el conversatorio. Gracias. adelante, segundo, y muchas gracias. Padre querido, muchas gracias te damos, Señor, por tus bondades que son abundantes para con nosotros. Gracias, Señor, te damos desde nuestros corazones por que nos has permitido estar reuniéndonos durante 5 años, 5 años en los que hemos estado conversando acerca de las cosas que son importantes para la educación de nuestros sordos, nuestros familiares, nuestros hijos, sobrinos, hermanos, padres y madres, tantas personas que han venido a este mundo sin el don de la audición, que parecieran que son un mundo aparte. Sin embargo, no son personas que están en un mundo aparte, separados, sino que las personas sordas son igualitos que nosotros. Hemos venido a este mundo a tener experiencias, a aprender de cómo tú quieres que vivamos en esta vida, Señor. Y por lo tanto, nos sentimos muy agradecidos porque nos has permitido durante 5 años conversar, tener este conversatorio para aprender juntos cómo es que debemos comunicarnos y debemos practicar la justicia, satisfacer las necesidades de unos y otros. Y Señor, tener, albergar la misma esperanza de que un día te veremos, Señor, veremos tu rostro y seremos plenamente felices. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que han estado apoyando esta conversación durante 5 años. Gracias, Señor, que tus bendiciones sean ciertas en cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, segundo. Amén. En estos 5 años hemos tenido muchos padres, muchos profesionales, muchas personas sordas, pero siempre hemos reconocido que el mejor apoyo que puede recibir un padre, una madre, una familia, viene de otro padre, de otra familia. Entonces, ese es el tema que nos ocupa esta noche. Cómo padres han desarrollado una experiencia magnífica y la van a compartir esta noche con ustedes, padres, y también personas sordas que están aquí. Le paso la palabra a la doctora Ruth, no sin antes recordarles que las personas sordas que están aquí, que desean ver lengua de señas dominicana, tienen que anclar a Peña Mora, Angelina, República Dominicana. Tienen que seleccionarla a ella. Y las personas sordas que están ahora, que utilizan libras, lengua de señas brasileña, tienen que seleccionar donde dice libras. Él es Silvio de Asís. Muchísimas gracias, Silvio. Y Angelina Peña. Para conocer a nuestros invitados de lujo, le cedo la palabra, doctora Ruth, y muchísimas gracias.
Gracias. Y qué bueno que mencionó a los intérpretes, porque realmente mes a mes nos acompañan, son voluntarios, es una cosa increíble y a veces tenemos varias diferentes lenguas representadas, ¿verdad? Bueno, nosotros conocimos a Lucero y a Héctor durante el planeamiento que estábamos haciendo para el 9º simposio que se llevó a cabo en noviembre y me impresionó mucho en cómo ellos elaboraron esta idea, ¿no? De como padres poder apoyar a otros padres. Yo siento que eso es tan, tan, tan importante. He conocido diferentes experiencias en otros países, algunos que que han cambiado dramáticamente la vida, la visión de padres que recién se encuentran con este desafío de tener un hijo sordo y gracias al apoyo de otros padres, ¿no? A la guía de otros padres, han podido levantarse, han podido seguir adelante, literalmente abrir la puerta, las ventanas. He conocido padres que cerraron toda su casa porque estaban sumidos en la tristeza sin darse cuenta del potencial que tenían sus hijos. Eso es un tema importantísimo. Tener a Héctor, a Lucero, qué bendición, que nos compartan qué es lo que ellos están haciendo en México y que ojalá pudiera copiarse en otros países, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Entonces, bienvenidos y les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pues bueno, les platico un poco de mí, ¿no? Y cómo surge esto y cómo es que conozco a Héctor. Tengo un hijo sordo, es mi primer hijo, tiene 9 años, así que aunque han sido 9 años, siento que he vivido 25 años en esos 9 años, porque todo nos vino a revolucionar, ¿no? Nuestra familia, afortunadamente para bien, pero todo ha sido aprender, aprender, investigar, ver, comprender y pues obviamente hoy pues tratar de cambiar tanto el paradigma educativo que vemos en México. Bueno, mi hijo se llama Patricio y mi camino, pues inició yo creo como la mayoría de los padres. El primer contacto, pues fueron los médicos, quienes inmediatamente pues sugirieron implante coclear, terapia oralista, y pues en ese momento fue como llevar a rajatabla todo lo que los médicos nos decían. Sin embargo, a los 2 años implantamos a Patricio y estuvo un año en terapia de lenguaje y pues no funcionó el implante, o sea, el implante no fue el camino para él. Cabe mencionar que desde ese momento yo buscaba a otros padres, o sea, buscaba grupos que me pudiera orientar, ¿no? Con qué médico o qué hacer, qué escuela, todo. Sin embargo, pues obviamente el grupo Plante Coclear en ese momento en el que yo pertenecía, pues estaba enfocado al oral. Jamás se mencionaba la lengua de señas. Y cuando, bueno, como familia nos damos cuenta que el implante coclear no era para mi hijo, en ese momento el médico como la última opción, como un premio así de consolación a todo nuestro esfuerzo, pues nos dijo, bueno, pues pueden ver la lengua de señas, pero pues yo no conozco a nadie, pues podría investigar, creo que hay una escuela en Ciudad de México que es para puros niños sordos, y ahí, en ese momento, se cierra para nosotros ese camino. Inmediatamente yo empiezo a buscar, ¿no? Escuelas, empiezo a buscar personas sordas
con los cuales poder compartir, ¿no? Mi experiencia, mis temores, mi incertidumbre, pero también saber sus historias, ¿no? O sea, ellos qué opinaban acerca de lo que estábamos viviendo. Y afortunadamente conocí a una maestra sorda que daba clases en una escuela para niños sordos. Entonces fue muy enriquecedor porque pues me di cuenta que tenía muchos prejuicios en cuanto a la sordera, porque pues desconocía muchas cosas. Y al darme cuenta que era maestra, que tenía una profesión, que se podía comunicar perfectamente con las personas oyentes y las sordas, que tenía una vida pues muy parecida a la mía, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ok, creo que la idea errónea que tenía, ahorita se está derribando, ¿no? Quiero saber más. Y fue cuando pues llegué a una escuela donde, con esta idea de un modelo bilingüe para las infancias sordas y que es la única en la Ciudad de México. Quiero también decir eso, yo vivo en la Ciudad de México, entonces solamente es una escuela. Hay algunas otras que también intentan ver ese modelo, pero realmente esta escuela es la más apegada a ese modelo. Pues bueno, cuando tienes una aceptación radical de la realidad, o sea, de saber que tu hijo es sordo y que eso no va a cambiar, o sea, y que más bien ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué opciones? O sea, cuando aceptas eso y dices, bueno, ahora, ¿qué opciones tengo? Empiezan a surgir. Entonces fuimos también a un seminario que daba esta escuela que se llama Señales, en donde vinieron incluso lingüistas de otros países, había profesores de la Universidad de Gallaudet, y entonces fue tan rico esa experiencia y yo creo que lo que definitivamente me hizo mucho eco en mí, que dije, este es el camino, lo tengo muy claro, fue cuando mostraban que las áreas del cerebro que se encienden cuando los niños oyentes están aprendiendo, o sea, que están escuchando y están haciendo estas conexiones en su cerebro que desarrollan el lenguaje, son las mismas áreas que del cerebro que se encienden en los niños que son sordos y que usan la lengua de señas. Es el mismo proceso neuronal. Entonces ahí fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo tratando de oralizar a un niño. Necesito empezar con lengua de señas. Y a los 3 años fue que pudimos llevar a Patricio a este kinder y que empezamos con lengua de señas y como familia comenzamos con lengua de señas. Posteriormente fue que yo conocí a Héctor porque su hija estuvo en la misma escuela que Patricio. Y pues le quiero ceder la palabra a Héctor para que él se presente también y cuente su historia. Buenas tardes, mi nombre es Héctor. Como comentó Lucero, pues nos conocimos justamente en esta escuela que enseñaba de manera bilingüe a los niños sordos, Lu y yo, junto con otras mamás y papás, y ahí fue donde iniciamos este grupo de mamás y papás que estamos luchando por una educación bilingüe para nuestros hijos. En mi caso, por ejemplo, pues desde el inicio nos habían dicho que mi hija no era candidata a implante coclear, entonces nos sugirieron, digo, afortunadamente yo estaba estudiando en ese entonces en una escuela acá en la Ciudad de México que se llama UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde ahí me sugirieron justamente que pues ocupara la lengua de señas con mi hija, ¿no? Entonces, desde que nació, desde la primera semana,
pues yo me puse a buscar también información sobre lengua de señas mexicana para poder empezar a practicar y empezar a enseñarle a mi hija. Y pues también fue un poquito tardada esta cuestión de encontrar un lugar adecuado donde le pudieran enseñar con lengua de señas en sus clases para que pudiera adquirir todo esto. Y como mencionaba esta Lu, pues tratar de prevenir este fenómeno de la privación lingüística. Afortunadamente hoy ya, mi hija ya tiene 16 años, sí, casi 17, pues domina perfectamente la lengua de señas mexicana, ¿no? Incluso ha tenido la oportunidad de contactar con sordos de otros países y se puede comunicar con ellos, se alcanza a comunicar bien con ellos y ya está aprendiendo también lengua de signos de Estados Unidos y también sistema de signos internacional. Entonces, creo que ahí hay algunas oportunidades para observar justamente la riqueza que tiene y lo valioso que es adquirir una lengua, ¿no? La que sea, oral o lengua de señas. En el caso de mi hija fue la lengua de señas y eso le ha permitido comprender, entender el mundo, contactarse con otras personas sordas, justo como lo hacemos también los oyentes, ¿no? Y también lo que yo quiero destacar en este caso es que la lengua de señas le ha permitido a mi hija tener ese mejor de los mejores amigos de los que a veces hablamos en la primaria, le ha permitido desarrollarse de la mejor manera. Así iniciamos por allá el movimiento de familias por el 2021 más o menos, creo a finales del 2021. Y desde entonces hasta la fecha seguimos con altibajos, porque pues a veces no participan del todo las mamás y las papás, cosa que me parece comprensible, porque cuando nacen nuestros hijos lo que menos queremos es estar luchando socialmente, más bien nos preocupamos por las necesidades más próximas, ¿no? A la familia, a la de nuestros hijos. Y me parece que en ese sentido es comprensible que a veces participan algunos papás, mamás, sobre todo mamás, ¿eh? No sé cómo esté esta cuestión de los cuidados respecto a los niños, a la niñez sorda, pero acá en México la mayoría son las mamás las que cuidan, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Pues es una cuestión cultural que todavía no podemos cambiar, ¿no? Del todo. No significa que sea malo, sino que más bien hay que ver que quizá las personas que están cuidando a la niñez sorda, al ser mujeres, requieren todavía de más apoyos para derribar las barreras que de por sí ya viven, ¿no? Por ser mujeres, y además le agregamos que tengan que estarse preocupando por enseñarle una lengua a su hijo o a su hija, que pues no es su lengua materna y a veces tampoco sabemos ni a dónde aprenderlo, ¿no? Justo acabo de leer un comentario que decía, ¿cuánto tiempo perdido? Y ahora lo reflexiono. Puedo decir que fui afortunada porque aunque había tenido mucha información, realmente la información respecto a la lengua de señas llegó o sea, creo que llegó en el momento que tenía que llegar, pero tenía que ver que yo estaba abierta, o sea, como familia estábamos abiertos a tomar esa decisión, porque incluso hoy, después de 9 años, que sigo en ese grupo de implante coclear, por ejemplo, porque pues ahora aprovecho esta información que tengo para ponerla también a su disposición, me doy cuenta que también hay mucha resistencia por parte de los padres que aún desean que sus niños o sus niñas estén en escuelas generales, ¿no? Pensando que al estar expuestos a pues la oralidad, pues los niños van a desarrollar perfectamente el lenguaje oral, cuando realmente se basan en el éxito de sus hijos en el número de palabras que dicen y no realmente en lo que pueden entender, ¿no? Y en lo que afecta en el autoestima, en las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, creo que fui afortunada al llegar a esa escuela, al poder abrirme a esa información, a aceptar la realidad y a darme la oportunidad de conocer a personas sordas. Eso fue, creo que, un parteaguas para poder tomar la decisión correcta. Y con Héctor, justo, él fue el que tuvo la iniciativa. Recuerdo que él hizo una convocatoria, yo creo que con todos los papás o mamás o contactos que tenía, que sabía que tenían hijos sordos, y nos invitó a una videollamada en Facebook
diciéndonos esta propuesta, ¿no? Que tenía de hacer un grupo, pero justo con estas inquietudes que teníamos sobre la educación, o sea, de cómo se está manejando la educación, las pocas opciones de escuelas que hay para los niños sordos aquí en México. Y pues también visibilizar la situación de los niños sordos en el gobierno, en las instituciones, en todos los ámbitos, ¿no? Y, y recuerdo que de ser muchos terminamos siendo poquitos, porque bien decía Héctor, a la hora de decir, oye, es que tenemos que juntarnos para hacer esto, para hacer el otro, hacer peticiones, ir a reuniones, tener videoconferencias, incluso, ¿por qué no?, hacer una marcha, pues ya entendemos que muchas personas o muchos papás pues deciden como estar ahí, pero tal vez no participar tan activamente. Y pues yo fui una de esas personas que me quedé y que he sido constante, y mucho es porque, porque te das cuenta que vale la pena. Sabemos que lo que estamos haciendo no es sencillo, o sea, probablemente no vamos a cambiar el paradigma en poco tiempo, porque estamos hablando de algo que se viene perpetuando desde hace más de 100 años. Al menos aquí en México, el 28 de noviembre se cumplieron 158 años que se fundó la primera escuela para personas sordas en México. Realmente tenemos una deuda, bueno, la educación tiene una deuda histórica con la comunidad sorda, ¿no? Incluso de las propias familias, ¿no? Hay cierta resistencia todavía. ¿Por qué? Y no los juzgo porque pues yo entro también en esto, nos damos cuenta justo que los entornos no son accesibles, ¿no? Se dice que está reconocida la lengua de señas en México desde el 2005, si no me equivoco, 2005, y aunque está reconocida, aunque se han hecho muchos esfuerzos, pero no se ha podido bajar eso realmente a la acción. Todavía hay simulación, todavía hay personas que no le dan el estatus que merece la lengua de señas, ¿no? Para la comunidad sorda. Y en la educación, pues es eso, es un choque de ideas, esta ideología de que todos los niños con discapacidad o niños sordos estén con oyentes o estén con sus pares. Sin embargo, dejando de lado realmente las necesidades educativas que ellos necesitan, que es una lengua. Le damos las gracias, Sorsi, para Libras, a Ever Maurras, para Lengua y Señas Dominicana. Gracias. Y Rubén, con la lengua de Y señas de Rubén con México. Lengua y Señas Mexicana, sí. Ok, pues bueno, continuando con lo que es el movimiento de familias por el derecho a la educación bilingüe, que así se llama nuestro movimiento, nuestro grupo de padres y madres. Pues, ¿qué busca? Pues busca hacer un cambio en este paradigma educativo, pues para las infancias y adolescencias sordas en nuestro país. ¿Qué lo hace tan rico? Pues es que somos diferentes, somos padres y madres con diferentes carreras, con diferente experiencia. Hay intérpretes, hay psicólogos, hay docentes, incluso maestras en educación especial, trabajadores sociales, y hemos colaborado y estamos buscando justamente estos aliados en lingüistas, en otras asociaciones para y por personas sordas, haciendo esta sinergia, ¿no? Como aliados. Probablemente cada asociación o cada persona tendrá tal vez su agenda, pero nuestra agenda en particular es la educación. O sea, el derecho a la educación bilingüe de las infancias y que sea obviamente de calidad,
¿no? Y enfocada pues a sus necesidades. ¿Cuáles son pues nuestros pilares, o sea, de este movimiento? Pues es impulsar la igualdad de la niñez sorda en el campo educativo desde un enfoque socioantropológico de la sordera, ¿sí? También es promover la dignidad y el valor de la lengua de señas como patrimonio de la nación y la relevancia en el desarrollo humano. Asimismo, fomentar el respeto a las costumbres y la cultura de la comunidad sorda, atendiendo la interseccionalidad de sus derechos. ¿Cómo iniciamos pues este recorrido? Pues iniciamos en noviembre del 2021 cuando hicimos una petición al expresidente, o en ese entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al mismo tiempo que hacíamos también un oficio para la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, solicitando justo una audiencia para poner este tema en la mesa. Y así surgió nuestro movimiento. Ya llevamos 4 años y en estos 4 años hemos hecho actividades y algunas peticiones. Por ejemplo, uno de nuestros grandes aliados ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ellos hemos tenido reuniones y hemos tenido reuniones también con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con la Dirección de Educación Especial, con la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, que pertenece igual a la Autoridad Educativa Federal de Ciudad de México. Hemos tenido reuniones con asociaciones de personas sordas, así como hemos ya tenido contacto con padres y madres en otros estados, como ha sido en Puebla. Hemos tenido o hemos participado en conversatorios o en eventos en Cámara de Diputados, en Indiscapacidad, que pertenece a la Ciudad de México, con diputados locales. Hemos hecho visitas a escuelas donde hay alumnos sordos para ver justo sus necesidades y pues difusión en medios de comunicación. Buscamos estos espacios, ya sea por el Día Nacional de las Personas Sordas o por el Día Internacional de la Lengua de Señas o por el Día Nacional de la Lengua Materna. O sea, buscamos estos espacios para difundir. Asimismo, hacemos también infografías basadas en tesis o en datos científicos, difundiendo la información acerca de la importancia de la lengua de señas y el impacto que hay, ¿no? Principalmente desde la primera infancia, que eso es lo más importante, y eso lo compartimos en nuestras redes. Bueno, también quiero cederle la palabra a Héctor. Bien, muchas gracias. Sí, yo quiero subrayar esta parte de la riqueza que tiene el movimiento porque los orígenes sociales de las mamás y de los papás pues son distintos. Las profesiones que llevan a cabo cada uno de nosotros también nos permite enriquecer las propuestas, la crítica que hacemos hacia las actividades institucionales. Sin embargo, también quiero subrayar que me parece lo más valioso justamente son las experiencias de todas las mamás y todos los papás en su faceta de mamá, de papá, de una niña o de un niño sordo, porque justamente ahí es donde nos damos cuenta de las desigualdades que todavía existen. Y entonces estas desigualdades nos permiten identificar las acciones que son necesarias, urgentes, actuales, y las que quizá puedan ser a mediano o a largo plazo. Entonces, con base en esa información, en esas desigualdades que nosotros notamos en las pláticas que tenemos, y con esto quiero responder también una pregunta que por ahí nos hicieron. Las reuniones a veces las hacemos de manera virtual y nos hemos visto también presencialmente porque justo
los tiempos de las mamás y de los papás a veces no empatan, no siempre tenemos el mismo tiempo libre. Entonces, las reuniones son virtuales sobre todo y tenemos un grupo de contacto donde además de mamás de Puebla también tenemos mamás de Baja California, de Jalisco, que por ahí andan, ¿no? Con nosotros, también dando la lucha. Y pues bueno, parte de lo que nosotros solicitamos es justamente, pues lo primordial es que haya personas sordas señantes dentro del aula, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que se generen perfiles que pongan como requisito que sean personas sordas, ¿no? Usuarios de la lengua de señas mexicana. Sabemos que hay ciertas barreras para esto porque hay un círculo vicioso en la educación de las personas sordas en los cuales se destaca que no, a veces no llegan a tener una carrera profesional, ¿no? Y aquí en México pues les exigen mucho que tengan una carrera profesional para poder estar dentro de las aulas. Sin embargo, dentro de estas pláticas que hemos tenido con las autoridades educativas, ya nos han dicho que sí es posible generar un perfil para personas sordas y nosotros también presionamos un poco. Acá en México, la ley de educación facilita que a los pueblos o comunidades indígenas o pueblos originarios, para garantizarles su educación bilingüe, justamente pueden o deben de capacitar los gobiernos a las personas de los pueblos indígenas para que puedan estar al frente de salones y se garantice la educación bilingüe y bicultural de esos pueblos. Entonces, nos parece que esa también es una ventaja que tenemos de poder quizá pedirles un trato similar para garantizar la presencia de un adulto sordo, ¿no? Una persona sorda, adulta, señante en las aulas y que se pueda llevar a cabo este contexto inmersivo, ¿no? Del cual se habla sobre la lengua de señas para la niñez y la juventud sorda. También hacemos, ahorita nuestra petición principal es que se lleve a cabo una consulta para que se pueda definir bien qué es el modelo educativo bilingüe, ya que acá en México, consecuencia de estas políticas de educación inclusiva o de inclusión educativa, traen ahí los proyectos de poner a una persona, a un niño o una niña sorda en un aula oyente, pensando que esto se soluciona con ponerle un intérprete y con ponerle también a una persona sorda en el aula. Y pues esto me parece que tiene tres consecuencias. La primera, que perpetúa la privación lingüística, ¿no? Olvida completamente que pues la mayoría de los niños sordos nacen en familias oyentes y perpetúa de alguna manera la privación lingüística. El otro factor que me parece que tiene como consecuencia es que desarticula la acción colectiva. Si los niños sordos están en escuelas separadas, pretexto de que tienen que estar cerca de su casa, que me parece también muy válido, al final esta sinergia que se da entre las mamás y entre los papás, pues no puede surgir, ¿no? Y mientras no se conozcan, mientras no se unan, pues colectivamente hablando, las peticiones tienen poca fuerza. Cambios estructurales como los perfiles o que se contraten a personas sordas no pueden llegar a darse porque pues básicamente reducen a la individualidad estas peticiones y se vuelven más difíciles. Y la tercera consecuencia que me parece que es importante es que eh, le quita la posibilidad de estar con sus pares, ¿no? O sea, un niño sordo en una aula oyente, al final de cuentas, no tiene esta riqueza lingüística del contacto que se da con sus pares. Y eso me parece que es muy, muy importante también dejarlo en claro. No solamente la amistad, sino aprender las formas en las que se expresan en lengua de señas, ¿no? Así como en las lenguas orales hay modismos o ciertas formas de expresión características incluso hasta de cierta región, eso también se pierde si hay una persona sorda en un aula oyente única. Y me parece que, como comentaba, ahorita estamos luchando contra una nueva forma de oralismo, ¿no? Un neoralismo que por ahí mencionan algunos autores, algunas autoras, y el audismo, ¿no? Sobre todo que siguen pensando que todo se arregla con quizá ponerle solamente un intérprete, como si fuera la lengua solamente una herramienta para traducir, ¿no? Cuando realmente se comparte más allá de la traducción, sino una cuestión cultural, una cuestión eh, lingüística y que tiene repercusión a nivel psicológico y social, ¿no? Y todo eso se puede olvidar en algún momento. Pedimos también que revisen los materiales, ¿no? Que los materiales sean
culturalmente adecuados, ¿no? Que a lo mejor los modelos de los videos no sean intérpretes, sino personas sordas, que haya cuentos en lengua de señas para poder promover justamente esta parte del aprendizaje, ¿no? A lo mejor no, yo, por ejemplo, que tengo a mi hija y que es la primera generación de personas sordas, pues se dificultó un poco, ¿no? Este contacto con sordos señantes, pero quizá si se diseñan algunos videos, ¿no? Unos cuentos para niños sordos, puede fortalecer también esta parte para aprender la expresión de las lenguas de señas. Y así hemos solicitado, sobre todo también, que la autoridad educativa acá se dedique a formar y a capacitar a los intérpretes. Acá tenemos un problema porque hay varios grupos, o había uno, sobre todo, un grupo hegemónico que tenía como un monopolio sobre la interpretación, y entonces empezaron a dar ciertas circunstancias en las cuales ya a este momento hay muchas personas que dicen ser intérpretes y estar certificadas, pero pues es una interpretación dirigida a conferencias, por ejemplo, pero nosotros necesitamos una interpretación dirigida a la educación. Y de eso, pues estamos pidiendo justamente que se haga responsable la institución que es la responsable de la educación, que serían aquí la Secretaría de Educación, o en algunos países lo conocen como el Ministerio de Educación. Eh, Ese tipo de cosas son con las que nos enfrentamos, ¿no? Y también de repente, como mencionaba, hay altibajos, de repente tenemos la oportunidad de avanzar, pero la actitud o el pensamiento que rige en las personas que pueden tomar la decisión terminan retrasando a veces los avances en los que pudiéramos tener, ¿no? Que también nos enfrentamos a esto. Eh, Nosotros estamos proponiendo justamente 3 perfiles para el campo educativo. Uno, el docente sordo como responsable de aula. Sabemos que son pocos aquí en México las personas que están tituladas o que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y concluirla de manera adecuada, pero las hay. Y me parece que tenemos que romper en algún momento este círculo vicioso y crear el perfil de un docente o una persona sorda, docente, responsable del grupo, me parece que es importante para poderle regresar y hacer un poco de justicia a esta discriminación que ha vivido la comunidad sorda durante muchísimo tiempo. El otro perfil que estamos solicitando es que haya un especialista de lengua de señas, que quizá puede ser una persona que no esté titulada, no necesariamente que a lo mejor haya acabado una educación media, preparatoria, medio superior, pero que puede enseñar lengua de señas quizá, ¿no? A dar clases a las mamás, a los papás, justamente de la niñez sorda para que vayan a aprender y que las clases sean gratuitas. Y el último perfil que estamos solicitando que se lleve a cabo, pues es el del intérprete de lengua de señas mexicana. Y pues bueno, en este caso nosotros no compartimos que haya un intérprete, al menos en educación básica, ¿no? Al menos en educación básica, en los primeros años, me parece que no es la mejor manera de promover la lengua de señas, sino más bien tener a personas sordas señantes. Cuando hablamos de un modelo bilingüe, estamos pensando que sean docentes bilingües, pero bilingües realmente, ¿no? O sea, si es una persona oyente que sepa bien lengua de señas, ¿no? Del país del que se trata, y no con lo básico que es lo que de repente nos enfrentamos. Entonces, esos son los 3 perfiles que básicamente estamos solicitando. Y pues bueno, tenemos también por ahí algunos pendientes respecto al nivel universitario, ¿no? También estamos solicitando que se revise la creación quizá de la carrera de intérpretes de lengua de señas, que nos hace falta. Y hay otros países como en España, me parece, y no sé, me parece que también en Brasil ya hay como currículums más formales, ¿no? Para estudiar interpretación de lengua de señas, y acá no tenemos eso, ¿no? Por ahora los intérpretes se forman de manera externa. Si tenemos mucha suerte, hay una persona que quizá estudió interpretación y traducción, las más de las veces de español e inglés, y después se dedicó a estudiar lengua de señas mexicana y quizá eso le ha apoyado, ¿no? Pero nos hace falta acá la formalidad de la carrera de intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Y también lo que nosotros hemos estado viendo y que solicitamos, ¿no? Con las autoridades educativas es que justamente tenemos también que tener por ahí mecanismos de prevención de conflictos de intereses, ¿no? Y prevención de la corrupción, de tratar de terminar con esta parte en la que influye una sola persona en toda una política pública, ¿no? Dirigida a la niñez sorda.
comentábamos entre papás y algunas de las cosas que he llegado a la conclusión y que por ahí platicaba con una mamá, es que pues nuestros hijos sordos no les pertenecen ni a las empresas de implantes cocleares, pero tampoco les pertenecen a la comunidad sorda. Entonces es bien difícil como mamás y papás transitar entre estos dos enfoques cuando estos dos se pelean por nuestros hijos y a veces ni siquiera nos toman en cuenta, ¿no? Es de repente, es bien difícil tratar de encontrar como un balance, ¿no? Entonces creo que me parece que la clave está en que los gobiernos se tienen que hacer cargo de difundir información, pero de información científica, ¿no? Actuar con base en evidencias. Ya sabemos que los implantes cocleares no sirven todos y de los que sirven, no todos tienen un porcentaje de eficiencia o efectividad alto, ¿no? Y entonces por ahí tenemos un montón de niños sordos con privación lingüística, ¿no? Y los prejuicios de los que hablan los teóricos, tanto sordos como oyentes, ¿no? Que hay acerca de las lenguas de señas que se tienen que derivar en dónde, justo en el campo médico, porque pues cuando nacen nuestros hijos sordos es el primer lugar institucional en donde tenemos conocimiento de la sordera a veces, ¿no? Ujú. Que ellos pudieran diseñar alguna estrategia para informar sobre las lenguas de señas, pero con cosas que hayan sido realmente comprobadas, ¿no? Ya sabemos que las lenguas de señas no retrasan el habla oral, ya sabemos que las lenguas de señas no obstaculizan el desarrollo de la lengua oral, pero eso no nos lo dicen en las instituciones, solamente aquí en los grupos de mamás, de papás, las asociaciones de personas sordas, las asociaciones o eventos como estos, es donde de repente nos enteramos. Entonces me parece que esa es parte importante. No sé si quieras comentar algo más, Lu. Queda muy poquito tiempo, perdón, Lucero, queda muy poquito tiempo, pero hay varias preguntas en el chat. Sí, eso Quizás le iba a uno decir. de los dos pudiera resumir. Por ejemplo, ¿cómo se llama la organización? Si tiene una página web, si tiene un Facebook, un Instagram, si tiene redes sociales, para que nosotros podamos promoverla, ver qué ejemplo de buenas prácticas ustedes tienen ahí. ¿Qué hicieron, por ejemplo, para poder reunir a los padres? Porque aquí se ha intentado, y yo sé que en otros países también, pero cuesta mucho concitarlos y mantenerlos unidos. Y otra pregunta es que si el Estado paga los intérpretes para la educación técnica y superior. Ok, tenemos solamente Facebook y TikTok en este momento. En Facebook hay una página abierta que se llama Movimiento de Familias por el Derecho a la Educación Bilingüe, LCM Español. Y también pueden encontrar un grupo en Facebook que también manda la invitación y lo aceptamos. Y en TikTok igual está como familias, creo que familias por el derecho a la educación bilingüe. Ah, muchísimas gracias. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahí está. Sí, lo deja un minutito, por favor, para que las personas lo podamos escanear y promoverlo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, porque este grupo es fundamentalmente de padres y de personas sordas. Eso está perfecto. Listo. Listo. Y respecto a las preguntas, los intérpretes, al menos acá en México, al nivel superior, en la Ciudad de México hay solamente una escuela que se está poniendo a nivel superior los intérpretes de manera gratuita, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y hay otras universidades, pero que son privadas, ¿no? Hay que pagar su mensualidad y les ponen los intérpretes. Entonces, en ese aspecto también acá estamos con la oportunidad de mejorar. ¿Y cómo nos organizamos? Pues la verdad es que estamos en constante contacto entre nosotros, ¿no? Como mamás y papás, pero también en contacto con otras mamás y con otros papás de otras escuelas. Apenas tuvimos por ahí una visita con una escuela de nivel primaria aquí en la Ciudad de México. Algunos no nos conocían, otros sí, y pues así nos vamos contactando, ¿no? Con la discusión entre los mismos papás. Pues algo que me parece que también influye, pues es la indignación que pueda tener en algún momento la mamá o el papá, porque justamente no hay oportunidades, ¿no? Eso también, ayuda mucho para buscar la colectividad, ¿no? La indignación empieza a generar también ahí cierto punto de identidad, porque pues uno es más propenso a decir, sí, sí voy a participar porque ya estoy
harto de que no haya escuelas bilingües para mi hijo, para mi hija, y entonces tenemos que hacer algo, y entonces es difícil, ¿no? Es una cuestión de, así como hablamos de identidad de las personas sordas, yo creo que la indignación entre las mamás y las papás, pues también está sujeta a otros factores, ¿no? El tiempo libre, la disposición, acercarse con las personas adecuadas, etcétera. Y algo que yo quiero destacar y que he aprendido a lo largo de esto es darnos cuenta de verdad lo importante que somos dentro de la comunidad, ya sea la comunidad educativa, o sea, los padres de familia organizados, de verdad podemos incidir en las decisiones dentro del sistema, pero tenemos que estar organizados y con un bien común y con ideas bastante claras. Esa es una. También somos parte de la comunidad sorda, ¿no? Porque llevamos a nuestros hijos a las escuelas, les estamos proveyendo la lengua de señas y necesitamos aliados. Entonces, creo que podemos beneficiarnos todos con fines en común, como es la educación, ¿no? De las infancias sordas. Y quiero nada más destacar algo. Recuerdo una conversación con Héctor en el que tuvimos reuniones y de pronto yo sentía que pues nos escuchaban y como que sí, ajá, ajá, y yo cada vez me indignaba más y yo decía, bueno, ¿qué queda? Hemos ido a Cámara de Diputados, hemos tenido reuniones, hemos hecho esto, el otro, pero a veces me desespero porque siento que no veo un cambio, ¿no? Y le digo, ¿qué queda? Y en esta plática para mí fue muy valiosa porque ha sido como un bálsamo. Entendí, por lo que platicábamos, que este es un camino de resistencia. No vamos a ver los cambios inmediatamente porque estamos tratando de cambiar tres cosas que son muy fuertes, que uno es las estructuras, las ideologías y el techo presupuestal. Eso yo me imagino que ha de ser igual en todos los países. Cambiar esta ideología de lo que es lo mejor para la educación de las infancias sordas. El presupuesto que se puede asignar y que se debería asignar, ¿no? Y pues las estructuras. También de esa misma conversación llegamos a decir que pues sí, todos nosotros estamos exhaustos, estamos cansados, estamos agotados porque vivimos en mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces opciones, no tenemos escuela, no sabemos con quién a veces acercarnos para interpretación o para otro tipo de servicios, ¿no? Pero, pero lo más importante, creo, que he encontrado yo en este grupo es el acompañamiento, el saberme que no estoy sola, ¿no? O sea, el saberme que de alguna manera hemos sentido, vivido, experimentado estas desigualdades, estas injusticias, este aislamiento también, ¿no? Esta vulnerabilidad y que al compartirlo con los demás, te das cuenta que estas cargas se vuelven más ligeras cuando estamos acompañados porque ya no te sientes la única tratando de luchar contra el sistema. Ejemplo, también a nuestros hijos, de que en comunidad, en unión, va a ser mucho más fácil para ellos poder defender también sus derechos, porque pues al final nosotros no siempre vamos a estar ahí, ¿no? Y ellos... Exactamente. Me encanta lo que dice porque aquí en esta comunidad es lo que estamos tratando de hacer y esta comunidad nació a pedido de padres, ¿no? Que decían un simposio una vez al año no es suficiente, tenemos que estar aquí unidos también de manera internacional. Les agradecemos infinitamente su participación hoy, ha sido maravilloso, quedan invitados para siempre reunirse con nosotros, ya están en el chat del conversatorio. Aquí estamos con diferentes personas que nos dan ideas, o que validan lo que estamos haciendo, en fin, como ustedes. Y los felicitamos más que nada por el trabajo que ustedes están haciendo. He estado también mandando un poquito WhatsApp a ustedes individualmente. Queremos quedarnos en contacto con ustedes. ¿Ok?
Pues mil gracias, Héctor y Lucero. Muchísimas gracias por ayudarnos a este aniversario, a este 5º aniversario, a celebrarlo en cierto modo, ¿ok? Y también muchísimas gracias a Rubén, que tenía una cita. Y gracias a Dios, no nos alegra que le hayan cancelado la cita, sino que nos haya podido colaborar con la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Rubén, por sacarnos de un apuro. Gracias, Ever Maurras, en lengua de señas dominicana, y anterior a Ever, Angelina Peña, y también a Sorci Duarte en Libras, lengua de Y señas brasileña, y también a Silvio Silvio. Asís Costa. Y gracias a todos ustedes. También un reconocimiento a Margarita de Perú, que fue de las primeras personas que Sí, solicitó este esfuerzo, y gracias a padres como ella, pues ya hoy cumple 5 años, y gracias a padres como Lucero y como Héctor, pues con ellos lo estamos celebrando. perfecto, Nada Héctor. más quiero cerrar brevemente, en parte de la difusión que hicimos apenas recientemente, justo también acerca de los hubs, ¿no? Y quiero compartir esto brevemente para que lo vean, porque participaron asociaciones de y para personas con discapacidad. Ellos son hubs la mayoría, y ellos nos han apoyado también mucho, ¿no? Y quiero agradecerles aquí públicamente porque igual que nosotros están comprometidos con las causas justamente de la comunidad sorda, y me parece que es muy importante resaltar justo que tenemos que hacer comunidad, ¿no? Tenemos que hacer Sí. comunidad, como ustedes mencionan, y también los hubs son muy importantes para nosotros, y quiero agradecerles a ellos. Muchas gracias. Excelente. Y también nosotros queremos seguir agradeciendo el trabajo voluntario de muchos intérpretes. Ustedes reconocieron que en México no hay programas formales, programas académicos formales. Aquí tampoco los hay. Sin embargo, en México, en la República Dominicana, en Perú y en muchísimos países, hay muchísima gente buena, como esta que está aquí, ofreciendo su servicio de manera voluntaria para esta clase de servicios a la comunidad. Así es que gracias a ellos también. Sí, gracias a todos. Wow, tenemos que permanecer unidos para poder seguir adelante luchando por esta causa que es tan importante. Sí, Muy bien, Clarita. con el permiso de las personas sordas que están aquí, yo tengo vista de grabación en la que solo salen los intérpretes y los que están anclados. Entonces, con el permiso de las personas que están, lo voy a poner en modo galería para una fotito linda, en donde yo les animo a que vayan al corazoncito de reacción y busquen esto que estoy poniendo ahora, que es confeti, para hacer una fotito linda Ah, muy bien. con la cámara abierta de celebración. Y como es virtual el conversatorio, es nuestra manera de decir que estamos Sí, aquí. y vamos a todos aplaudir también, todo vamos a Exactamente. hacer, Así es todo que lo que podamos si abren por su cámara y celebran, esta foto quedó muy hermosa. todos. Sí, muy bien, lindo, lindo, lindo. Precioso todo. Bueno, estamos unidos y vamos a seguir adelante. Y nos encontramos de nuevo el próximo mes con otra sorpresa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, Mil gracias, Lucero y Héctor. Adiós. Vamos a mantenernos en contacto. Hay mucho que conversar. Perfecto. Adiós. Adiós, adiós. buenas noches.